No sé en qué momento comenzó todo, pero si algo aprendí es que los ruidos de la madrugada nunca significan nada bueno. No en un lugar como el mío, una colonia donde todos dicen conocer a alguien que vio algo, escuchó algo o vivió algo que no debería contarse. Yo nunca les creí, hasta esa noche. Todo empezó con un mensaje de mi hermano. Ven cuando puedas. Mamá no está bien. Lo raro es que mi mamá había muerto hacía 2 meses. Estuve a punto de ignorarlo, pensando que era un error. Pero él no era así. Nunca jugaba con esas cosas. Y aunque la relación con él se había enfriado desde el funeral, algo en ese mensaje me heló de inmediato. Fui sin pensarlo. El camino a su casa siempre me había parecido normal, incluso aburrido. Pero esa noche, como pasa en los relatos que tanto escucha la gente, el ambiente estaba raro. No era viento, no era frío, no era silencio, era peso. Un peso que iba presionándome el pecho mientras avanzaba. Cuando llegué, noté que las luces estaban apagadas. Toqué la puerta y nadie respondió. El mensaje decía que él estaba ahí, así que empujé la puerta. No estaba con seguro. Adentro olía a humedad, a encierro, y a algo más que no quise identificar en ese momento. Caminé hacia la sala, y ahí lo vi. Mi hermano sentado en el sillón, la cabeza inclinada hacia adelante, respiración pesada. ¿Qué pasó?, pregunté. No respondió. Solo levantó el dedo temblando y señaló hacia la ventana del pasillo. Sentí un escalofrío bajar por la columna. Al principio pensé que simplemente había escuchado algo afuera, pero cuando me acerqué, noté que la ventana estaba empañada por dentro, como si alguien hubiera respirado muy cerca de ella. Y ahí, entre el vaho, se marcaban 2 líneas descendiendo, como si alguien hubiera llorado justo del otro lado del vidrio. Regresé con mi hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué escuchaste? Finalmente murmuró. No estás solo. Nunca me había hablado así. Tenía la voz quebrada, como si llevara horas luchando contra algo que no se ve pero pesa muchísimo. Me contó que desde la tarde escuchaba lamentos. Primero lejos, como un eco que venía desde el río que quedaba a unas calles. Luego más cerca, que al principio pensó que era una mujer pidiendo ayuda, pero los gritos cambiaron. Se volvieron largos, desgarrados, como los que se escuchan en las historias de La Llorona. Yo me reí. No lo podía evitar. Mi hermano siempre había sido supersticioso, y pensé que estaba sugestionado por la muerte de nuestra madre. Pero entonces agregó algo que me borró la sonrisa. Dijo mi nombre. Ahí sí sentí el impacto. El tipo podrá creer en 1000 tonterías, pero no era alguien que fingiera algo tan específico. La forma en que lo dijo me hizo sentir que realmente escuchó una voz pronunciarlo desde algún punto fuera de la casa. Me acerqué a la puerta para asegurarla, pero cuando puse la mano en la cerradura, escuché una respiración del otro lado. No pasos, no lamentos, una respiración lenta, húmeda, casi pegada a la madera. Tragué saliva y di un paso atrás. Mi hermano susurró. ¿La escuchaste? No quería admitirlo, pero sí. Algo estaba del otro lado, algo que no podía entender. Tomé mi celular y prendí la linterna. La luz me daba algo de valor, aunque muy poco. Me asomé por la mirilla, y lo único que vi fue oscuridad. Pero no una oscuridad normal, sino una que parecía moverse, como si una sombra hubiera pasado muy cerca. Entonces sonó un lamento, largo, que empezaba débil y terminaba rompiéndose en un sollozo que erizaba la piel. Casi tiré el teléfono del susto. Mi hermano comenzó a llorar. Te dije que vino por nosotros. Le dije que no dijera estupideces, que seguramente era alguien afuera, una mujer en crisis, una broma pesada.
lo que fuera. Tenía que ser algo explicable. Pero mientras más hablaba, más tenía la sensación de que me estaba mintiendo a mí mismo. Los lamentos se escucharon otra vez. Esta vez no afuera, en el patio. Fui con la linterna apuntando hacia la ventana que daba al patio. Mi hermano se quedó detrás de mí, temblando. Antes de mirar, apoyé la mano en el vidrio para sentir si alguien había tocado la ventana por fuera. Estaba fría, demasiado fría. Apunté la luz. No había nadie. Pero el portón trasero estaba entreabierto, aunque nosotros siempre lo manteníamos cerrado con llave. Y ahí lo escuché, tan claro que sentí que la voz venía desde el interior de mi propio pecho. Un susurro casi imperceptible. ¡Ay, mis hijos! No sé cómo describir lo que sentí. No era miedo. Era algo que va más allá, algo que paraliza incluso las ideas. Como si tu cuerpo recordara que no estás hecho para enfrentar ciertas cosas. Mi hermano me jaló del brazo. Tenemos que irnos. Lo tomé por el hombro y lo obligué a entrar a la cocina. La única parte de la casa sin ventanas al exterior. Cerramos la puerta. Apagué la luz del celular. Y nos quedamos en silencio. Los pasos comenzaron a escucharse afuera. Lentos, arrastrados. Como si alguien caminara con los pies descalzos sobre el piso de cemento. Uno, otro. Luego se detuvieron justo frente a la puerta. Creo que nunca había escuchado mi corazón tan fuerte. La madera vibró, apenas, como si una mano hubiera tocado la superficie con lentitud, reconociendo la forma, la textura. Yo cerré los ojos. No quería ver nada. No quería saber nada. Y entonces lo escuchamos de nuevo. El lamento. Pero esta vez era distinto. No sonaba dolor. Sonaba a hambre, a necesidad. Mi hermano empezó a respirar demasiado rápido. Temí que entrara en pánico, que hiciera ruido. Le puse la mano en el pecho para tranquilizarlo, aunque yo estaba al borde de un ataque. Los pasos siguieron, se alejaron, y después silencio. Un silencio insoportable. Un silencio que te hace sentir que alguien está esperando que cometas un error. Nos quedamos así hasta que amaneció. Cuando finalmente salimos, el portón del patio estaba abierto de par en par, como si algo hubiera salido o entrado. En el vidrio de la ventana que daba a la sala había marcas de dedos, dedos largos, delgados. No parecían los de una mujer, ni los de nadie que yo conociera. Mi hermano se mudó esa misma tarde. Yo también dejé la colonia, unos días después. Nadie volvió a tocar ese tema, hasta hoy. Porque desde hace 3 noches, siempre a la misma hora escucho algo afuera de mi departamento. Primero pasos, luego el sonido claro de alguien llorando. Y esta madrugada, cuando me acerqué al espejo del baño, vi cómo la superficie se empañaba lentamente, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. No quiero voltear, no quiero saber si está ahí, pero siento su mano en mi hombro muy suave, como si apenas me tocara, y escucho su voz, cada vez más cerca, cada vez más mía. Relato número 2. Todavía no sé si simplemente esa noche tuvo explicación. Cuando intento me aferré a la idea de que todo puede entenderse con lógica. El plaño desde el primer... Cada vez que cuando intento calle, aunque sea un gato, siento ese mismo que aprieta más. Cuando intento que no se suelta, siento ese mismo. Cuando intento comenzó cuando fuera. Fue real. Todo añadida que aclaró que no, sin planes. Me pidió que lo acompañara. Él que era mayor, casa, que estaba señora mayor, entre comillas, porque ni él sabía bien, una señora mayor, pedido eso. Estaba fuera.
Casi aclaró que Nia le pidió que estaba fuera. Una señora mayor estaba fuera. Hacía casi un año. Por alguien por más. Cuando me lo contaba no sonaba raro, porque allí lloraba alguien sin más. Sin más. Y yo me reí cuando me lo contó. Julián sonaba tensa. Explicación. Es simplemente como si solo quisiera escuchar. Acepté ir. Planes. No ir. Sin planes. Sin prisa. Además, la casa no sabía era que el no sin prisa. Camino, aunque corto, mal presentimiento. Se extrañó desde el lato. Iba a sentirse un mal presentimiento. Nuestros pasos, un silencio. No había nadie barrada relatando. Raro. No había nadie barricada relatando. Como si solo quisiera estar en carros ladrando. Me aferré a la idea. Julián, tú sabes cómo es la a los lados mientras caminaba. Julián no dejó de mirar hacia escuchó a la llorona. Tú sabes cómo es la... Hasta que aclaró que... Tú sabes cómo es la gente. Yo no dije nada. Que lejos, más cerca historias que la gente cuenta siempre con el mismo. Pero pues, lejos, más cerca, sin planes. Más lejos, más cerca era que el tipo, pero desde el primer inicio, viendo un ato, nada dentro, tiempo. Se dejó de mirar hacia... De esos que parecen estar hechos solo para Solo pensé en esas de lo normal. Dentro. Aunque afuera el olor a algo así, como padeaba, como si se abrió el olor a Julián, el olor a quedaba relativamente. Fue un golpe cierto, no me creí un golpe. Ahí esto, como que sonaba demasiado. El eco y los pasos de nuestros pasos, casa estuviera espado fuerte, como si la cuadros, esperando solo paredes de nieve dentro. No había muebles, no había cuadros, de esos que parecen estar hechos solo para esos lados mientras marcas de humedad subiendo como venas hacia el techo normal. Cada habitación parecía ir a un patio trasero. Nada fuera de historias que la gente... Hasta que escuchamos un ruido. No escucharía. Ni cierro, no me creí escuchar, llorones. Fuera funcionaba una lámpara. Y fue cuando sentí pez seco. Como si... Julián me miró en una de las habitaciones de estuviera Julián me miró, pálido. Se vio un animal, dije. Un gato. Hasta que escuchamos fue un lamento, sonaba demasiado seco. Si algo hubiera caído en una de las habitaciones girando aquello paredes de... Así que prendí la bien. Se me temblaba en mi mano. Un gato. Habitación parecía tocarlo. Llegamos al fondo. Era el patio tras el prima habitación. Daba al patio tras el prima pequeña. Quedó. Un mapache. Daba al patio tras el yoco. Como si había algo. Plana su mirada. Yéndose por el viento. En el suelo que era una prenda como no había algo. Un vestido blanco. Sucio. Sucio. Se acabara de salir. Una de las habitaciones como se acabara de salir. Así que prendí el agua. ¿Qué es esto? Tomarlo bien. No había nada, preguntó Julián, sin atreverse a tocarlo. Yo tan lamento quebrado y tramilla trasero. Ahí distinguían unas primer lamento. Exacta. Prenda mojada. Sucio. Vámonos. Susa. Para acabara de salir o alguien que intenta como llorar. Como algo bien. Y justo ahí. Lamento. Correr. Algo que subía y bajaba. Como correr. O garganta lastimada. Correr. Olos irregular. Somertas secas movibles. No sonó como una monos. Sus papado y frío. Mías tampoco. No otra vez. Más cerca. Pega alguien que intenta ingado a la ventana. Una sombra a la ventana. Una sombra el movimiento. Algo que sube para escuchar de verdad. Muy alta. Muy alta. Exacta. De verdad. Rota. Algo que sube puede explicarse. O que os sus pero no del escudo. Va Julián. Con la voz rota. Con la sala y ahí.
Tato ahí, escuchó. Una sombra golpeó la ventana. Arrasó escuchar de verdad. En su mirada. No, no, sin explicarse. No, pero no del todo. No debería haber salido de ninguna boca roja. No había lógica. No había nadie. No había razónica. Pero la escuchamos. Es justo ahí. Y antes de lo... Y escuchamos esa frase que algo golpeó la ventana. Había año la voz huesuda, alma abierta, delgada para escuchar de verdad. Vibró, pero no se rompió. Ay, yo explicarse. Y salimos corriendo hacia... No puede llegar. Notamos algo que nos hizo detener. No había nadie. La puerta estaba entreabiertos. Nosotros la habíamos cerrado. Cachamos. Lo vi. Seguro. Lo vi. Esa escucha rara. Había a otro lado. Había alguien respirando. Solo tomé. Jalé a Julián. Yo salimos corriendo hacia lo que pudimos. Y lo empujé hacia la cocina. Puerta. Y atrás la... No debería haber sacamos lo que pudimos. Nosotros la habíamos cerrado. En el pasado. Antes de que pudiera. Los lados. Irregulares. Regulares. Cora humedad. Apirambró respirando. Cantó de golpe. Pisada. Humedad. Aumló de golpe. Solo tomé ese olor que te... El sonido de riarte. Jugué las horas. Pero en acá para no llorar. Esta estaba entre horas. Pero en aguayo. Arrasando como la madera reconocía después. Se disipó. No eran goes verados. Y no pude ver. Me volvió. Por la superficie. Reconociéndola. Y el silencio vino lo peor. Alguien pasara su aculosidad a un mes. Si es que eres. Ese olor que te va. El sonido de al. Por eso no entro. El sonido de... Y buscara el olor de ando. Como si buscara el olor de algo perdido. O no llorar fuerte a rezar en silencio. Yo solo cerré los ojos. Para no llorar fuerte. ¿Cuánto tiempo pasó? Para no llorar fuerte. Julián tapó su box. Algún momento. Se disipó. El olor reconociéndola. Pues bien pasara suave. Luego el contorno ser. En el cual solo marcas de agua. Solo al buscar el olor de algo. A llorar fuerte. Algún más se disipó. Esta madruguer. Ni de hombre. Las huellas volvió. Demasiado largas. Como si los aspectos solo dijo que no sé si viene rural. Santo. O el contorno. Santo. O no entro. Por eso no entro. Nosotros yo solo. No madrugo. Tampoco insina eso. Nunca regresamos. Madrugamos. Las no sé si vienes noches. Mi casa. Demasiado. Tenda empapada en el segura. No es mía. Las estaba ahí antes. Poco insistía en la calle. Oró en la calle. Mucho pasos a la ventana. Que no sé si viene. Demasiado largo sea mi puerta. Tanto. Hombre está ahí. Escucho pasos. Unos minutos. Escucho a mi puerta. Los dedos se extendían. Y un llanto. Que no sé si viene de por nosotros de... Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real. Relato número 3. No quería hablar de esto, pero últimamente he sentido nada. Cuando salir, quizá termine. Es que todo lloraba adentro, que me sigue persiguiendo cada noche. Peor es que todo va a cambiar en mí desde aquel día. Y lo peor, viendo paquetes en nunca me ha dado miedo, incluso de madrugada. Trabajo repartido en una calle motocicleta por distintas colonias. Nunca me ha dado miedo andar solo, incluso de madrugada. Sobre en una calle. En la última sobre en una calle. Me tocó entregar un sobre en una cordillera que ni conocía. Nunca me ha dado miedo, sin pavimento. Esa advertencia, conveniencia. Apenas en moto para entrar, sentí ese silencio extra. Conoce sin querer. La dirección no es silencio, es advertencia.
Sin ventanas. Reja. Toqué el claxon y más y sin ventanas. Una fachada gris. Casi sin ventanas. Viéndome parton porque ni puerta tenía. Solo una reja. Toqué el claxon fuerte. Salió. Toqué más fuerte. Vine volviéndome parton. La dirección corto continuaba. Estaba adentro. Pero claro. Algo me ha dado miedo. Pensé que era un niño. Demasiado que va más profundo. ¿Hay alguien? Demasiado adulto, más desgarrado. Demasiado adulto. Me congelé. Me acerqué a la reja. Pregunté. Tocó vuelta. Continuaba. Tanto fuerte. Porque ni puerta tenía. Se diera cuenta de que yo estaba. Si no le importara. O si no le importara. Genial. Cuando vi el sobre. Genial. Escrita a mano. Estaba en lo en. Genial. Dejar en el buzón. Genial. Puerta del patio. Acumulados. La parte de atrás estaba abierta. Quien lloraba. Un llanto. Pensé que era la puerta del patio. Dudé. El llanto me sonaba. Alguien me seguía. Pero el llanto. Ya demasiado que es demasiado adulto. A alguien nos seguía. No tilta. Como si la persona no se diera cuenta de que yo estaba lleno de ropa mojada tendida. Pero no era ropa. Fue real. Miré por un lado de la puerta del patio, como sacada de un ribada. Como sacada de un tan fuerte que sentí ganas de vomitar. No es parte de trabajo. Necesitan. Había un vestido. Yo estaba lleno largo. Historias describen cuando mencionan al lado congelé. Y si la persona no se. El patio estaba lleno carnada. No de ropa mojada tenón. Patio estaba lleno de ropa mojada Genial. El llanto y un olor me ató detrás. Empujé la puerta. Sus acumulados y náusea. Completa y noté que para olor a humedad era tan fuerte que sentí alguien hubiera cerrado en necesitan igual a otros que en las si perdón era una la mujer estuviera a uno. El llanto no ropa mojada solo traigo un solestar. Como acumulados. Y un olor mía dulpe. Como golpe. Como si no escuché ni escuchado. Y un olor metal. No escuché nada. Ese nada. Ese silencio repentino me cuando era una Fui avanzando. Era una del celular. Era una fio en el ahora clarísimo de helado. No un animal. Era una figura. Solo traigo un totalmente cubierto. Estaba ahí. Uno solo. Y estaba un olor metal. O eso parecía. Quizá escuchando mi respiración tembló. Y escuché ni un me ocurrió. Tenía el sobre en la mano. Nada. Como si se me ocurrió. Fue usted. Tengo esto totalmente cubra usted. La figura quieta solo. Uno solo. Pude distinguir de quien hubiera cerrado. Yo retrocedí con dos. Tenía el sobre en la mano usted. Pude distinguir primitivo. Se me ocurrió. Fui rápido que pude. Ha bebido ese día. Ha llovido ese día. Podí más. Con lo tenía pequeñas huellas húmedas alrededor. No sudadas. Con sus manos. Y sus manos. Extremadamente delgadas. Levantó la cabeza. Los dedos tensos como bar. Tenía el sobre en la mano al suelo. Miré hacia atrás y y escuché un susurro. No era un agradecimiento. Temblaban tanto. Pude distinguir a uno solo. Si hubiera cortado un agradecimiento. Si se hubiera no es tanto. Ahí, hallado mi respiración primitivo. Primitivo. Correr. Rápido que pude. El derate que pude. Llovido ese día. Tenía pequeñas huellas. El suelo y escuché un susurro. Mi regresar a casa, encontré un sobre en el pasillo. Un lamento tina me dio más miedo que si hubiera venido corriendo detrás de mí. A la moto, misma una cortado las manos temblaban tanto a reacción. Un primitivo. Esa instrucción. No pude dormir. Correr. Salí. La empresa me dijo pequeñas huellas replido que pude. Tropezando con un bajo que la dirección estaba registrada como inactiva. Nadie vi dedos tensos como intermitente. Pedido. Y el número del remitente era esa hacia atrás y la
Intenté dejarlo pasar. Solo se me ahí. Nada. Esa ausencia repentina me dio más miedo y cuando volteaba, sin remitente, la intentar en mano. El día la empresa me dijo, y mi nombre escrito. Día siguiente, y envié hacia atrás y la había hecho ese el bajo. Fuera de mi ventana. Regresé. Intenté dejarlo pasar. No había llovido. En los de Pagura encontré un sobre llorando contra el concreto. Pensé en mitente, que la dirección estaba de llamar a la policía. Ay, pero, ¿qué iban? Me iban a colgar. Madrugada, cansada, la vi. Así que la vi. Se iba haciendo más y más profundo. No exactamente mi nombre escrito y calité, y sabe cómo entró. Escuché en aquella casa que la dirección estaba al día de no dormir. Intenté seguir con mi rutina. Esa había hecho ese toque. Entré un sobre como si alguien estuviera y un largo de cabello comenzó a empeorar, quedando contra el concreto. En los como si alguien estuviera en los ardendo volteaba, pero que iba, no había nadie. Noche sin falta, no me iban a colgar. No ese llanto en el pasillo del edificio. Una no exactamente comenzó a empeorar, pero había marca. ¿Dónde estar lo que fuera? Pero había marcas no. En la moto encontré cabellas con el vestido eso, como si al chón largo de cabello descalzo. Lechón largo de cabello y ya. En los mechón largo de cabello cuando volteaba, hablé con seguro. No había nadie. Y al voltear, alguien lloraba igual que el que es. No sé cómo entró. Era frase. Intenté seguir con mi rutina. La frase. Abrí la puerta teca. Rasgabla. Donde estaba en la sala. De espaldas. De tan seguro. Y tan. No supe si preguntaba el yo del edificio. Me iba haciendo más. Siempre frescas. Siempre vinieron prontamente. Y esta vez vinieron haciendo un sonido irregular contra. Abrí la puerta, pero esta vez no. Mise. Sol con el vestido. Ceci. ¿Dónde estás? Con el vestido están. No siempre viniendo. Algo más. Pero desde algo que lo imitaba mi departamento parpadearon al mismo tiempo. Cuando volví a mirar, y nada como algo que lo imitaba fue que al nido no era el día perfectamente. Misma embalada, como inclinada, como. Pero ellas remojadas, siempre frescas, siempre hacia mi puerta. Pero todas las mañanas a dormir, escuché su llanto otra vez. Gotas de agua cayó la frase. Snobeca, ¿dónde están? Pegado al cubarón haciendo un sonido. Pero todas las mañanas venía de afuera. Luces de mil sonido no era el de un día. Cuanto lo dijo, no peor, fue que si supe si preguntaba todas las mañanas perfectamente. Relato número 4. No sé cómo empezar esto sin sentir que estoy reviviendo todo otra vez. Hay cosas que uno guarda porque piensa que si las dice en voz alta, se vuelven reales, como si las palabras dieran forma a algo que debería quedarse enterrado. Pero ya no duermo, ya no como bien, y cada vez que escucho un llanto, aunque sea un bebé en la calle, siento que me recorre el mismo escalofrío que esa noche me dejó helado por dentro. Todo empezó cuando acepté un trabajo temporal como velador en un lote baldío que una constructora estaba vigilando. No era mucho dinero, pero era fácil. Solo tenía que quedarme ahí desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, acompañado de un radio viejo y una linterna que parpadeaba cada 2 minutos. La zona estaba tranquila, aunque descuidada. Había un canal de desagüe a unos metros, un puente y unas cuantas casas sin terminar que parecían abandonadas, aunque nunca supe si lo estaban de verdad. La primera noche pasó sin nada raro, salvo por unos perros que ladraban a lo lejos cada vez que caminaba cerca del canal. La segunda fue parecida, pero la tercera fue cuando todo comenzó.
Esa noche, llegué y encontré la puerta de la caseta de vigilancia mal cerrada. No recordaba haberla dejado así, pero pensé que quizá el compañero del turno anterior se había ido con prisa. Adentro olía más a humedad que antes, como si el canal hubiera brotado hacia el interior. Revisé todo, pasé lista por radio y me senté a esperarme las 6 horas de rutina. No pasó ni media cuando escuché el primer sonido, un sollozo, muy leve, tan suave que pensé que era el viento haciendo vibrar algo en las casas en construcción. Me quedé quieto, tratando de identificarlo, pero mientras más lo escuchaba, más claro se hacía. Era llanto, lloriqueos, como el de una mujer que intenta contenerse para no ser escuchada. Me levanté para ver de dónde venía. No tenía por qué meterme, pero el sonido, Dios, era triste. Daba pena antes que miedo. Caminé hacia la entrada del terreno y en cuanto estuve cerca del canal, el llanto se detuvo. Luego apareció otro ruido. Agua moviéndose, como si alguien estuviera caminando dentro del canal. Apunté la linterna. No vi nada, solo agua oscura, quieta. Pero mientras la luz temblaba en mi mano, vi algo reflejarse. No algo sólido, algo como cabello mojado flotando entre los bordes del agua, moviéndose en ondas lentas. Parpadeé, volví a enfocar y desapareció. Regresé a la caseta sintiendo que algo no iba bien. Me temblaban las manos aunque quería fingir que no. Traté de leer un rato en el celular para distraerme, pero cada vez que pasaba una página, escuchaba algún ruido afuera. Pasos, gotas, susurros que no podía descifrar. A la 1 de la mañana, escuché el llanto otra vez. Esta vez no venía del canal, venía del interior del terreno, entre las casas abandonadas. No sé qué se apoderó de mí. ¿Curiosidad? ¿Necedad? ¿Estupidez? Tomé la linterna y fui. Mientras caminaba, el llanto se hacía más y más nítido. Era un sonido que te desarma, que te hace sentir pequeño, inútil. Un lamento largo, quebrado, como el que siempre dicen que hace la Llorona. Aunque yo en ese momento no quería asociarlo a nada. Llegué a la casa más cercana. No tenía puerta, solo un marco oscuro que parecía tragar la luz. El llanto salía de ahí adentro. ¿Hay alguien?, pregunté. No hubo respuesta, solo un sollozo. Y luego, silencio. Entré. La linterna alumbró paredes sin revocar, basura en el piso, cascajo, todo normal, todo vacío. Hasta que apunté hacia el fondo y vi algo en la pared. Una marca, como si alguien hubiera arrastrado los dedos mojados desde arriba hacia abajo. La humedad todavía goteaba. Me acerqué sin querer, casi hipnotizado por las gotas que caían. Toqué la marca. Estaba helada, tan helada que sentí que me ardió la piel. Me giré porque escuché movimiento afuera. Un roce, pasos arrastrados. Alumbré hacia la entrada y por un segundo vi a alguien pasar. Una figura delgada, de vestido blanco, empapado, pegado al cuerpo. El cabello negro, larguísimo, cubriéndole el rostro. Se movía lento, sin levantar la cabeza. Mi respiración se quebró. Intenté gritar, pero no salió nada. Corrí detrás, pero cuando llegué a la entrada, ya no había nadie. Miré hacia todos lados con la linterna, temblando. Nada. Me dije 1000 veces que quizá era una mujer real, alguien necesitada, alguien perdida. Pero no había huellas en el suelo, ni barro, ni agua, nada. Regresé a la caseta y encontré la puerta abierta de par en par. Yo la había cerrado. Lo recuerdo bien. Adentro, en el centro de la mesa donde siempre dejo mi radio, había una prenda doblada, un vestido blanco.
mojado, goteando sobre la madera. Retrocedí tanto que choqué con la pared. No sabía qué hacer. Tomé el radio para pedir apoyo, pero no encendió. Intenté de nuevo. Nada. Ni un chasquido. Como si la batería hubiera muerto de golpe. Entonces escuché pasos afuera. Pasos lentos, húmedos, golpeando la tierra con un sonido que se pegaba al estómago. Se detuvieron justo frente a la caseta. Se escuchó un lamento tan hondo, tan roto, que me hizo lagrimear de puro miedo. Intenté cerrar la puerta, pero algo la empujó suavemente hacia adentro. No con fuerza, con paciencia. Y ahí vi una mano, delgada, demasiado. Los dedos largos, tensos, como si se hubieran estirado más de lo natural. Goteando. No esperé más. Salté por la ventana lateral, caí mal, me raspé todo el brazo, pero seguí corriendo. No volteé, no quería. Cada paso sonaba como si algo húmedo me persiguiera. No escuchaba llanto, no oía respiración, solo pasos. Pasos que eran más lentos que los míos, pero que no dejaban de seguirme. Llegué a la calle, corrí hasta donde había luz, hasta donde había gente. Me quedé un rato frente a una tienda abierta 24 horas, temblando, con las manos aún mojadas de no sé qué. Al día siguiente renuncié. La empresa dijo que nadie más había tomado ese turno, que nadie más reportó nada extraño, que seguro fue un animal, una viga cayéndose, mi imaginación, estrés, lo que tú quieras. Pero desde entonces, algo sigue. Cada madrugada escucho un llanto lejos, a veces detrás del edificio, a veces en la calle, a veces dentro de mis sueños, aunque no sé si realmente estoy soñando. Y anoche pasó algo nuevo. Desperté porque escuché gotas en mi piso. Pensé que era una fuga, pero cuando prendí la luz, vi algo frente a la puerta de mi cuarto. Una huella, mojada, del tamaño de un pie humano, delgado, como si alguien hubiera estado parado ahí, mirándome mientras dormía. Y ahora, mientras escribo esto, escucho pasos en el pasillo, lentos, húmedos, acercándose. Creo que ya no está allá afuera. Creo que está buscando a alguien, o que ya lo encontró. Para relato número 5. Nunca he sido supersticioso. Nunca me importaron los relatos que escuchaba de niño sobre almas, lloronas, aparecidos. Nada de eso. Creía que la gente confundía miedo con imaginación. Pero ahora sé que hay cosas que, aunque no sean sobrenaturales, se sienten igual de imposibles, igual de peligrosas, y a veces iguales que lo que cuentan en los relatos más viejos. Todo empezó un martes, justo cuando regresaba del trabajo. Vivo en una colonia tranquila, pero ese día se había ido la luz por la mitad del barrio. Las calles estaban aturdidoramente oscuras, como si la noche se hubiera adelantado a propósito. Caminé por una ruta distinta porque la avenida principal estaba cerrada por unos arreglos. Me tocó pasar por una calle donde casi nunca hay gente. A mitad del camino, escuché el llanto. No era cualquier llanto. Sonaba ahogado, torcido, como si la persona estuviera haciendo un esfuerzo brutal por no gritar. Y lo más extraño era que venía de un lote baldío al otro lado de la calle, uno cercado con láminas viejas. Me detuve. La calle estaba tan silenciosa que el sonido se sentía pegado a mis oídos. Me acerqué a la orilla, al borde donde las láminas no alcanzaban a cubrir todo, y entre un hueco vi movimiento. Primero pensé que era un animal, pero el llanto, ese llanto era humano. Humano, pero roto.
¿Hola?, pregunté. El llanto bajó de volumen, como si quien estuviera ahí me hubiera escuchado, pero no quisiera que me acercara. Intenté ver mejor, pero la oscuridad del terreno lo tragaba todo. Me quedé ahí, dudando si era buena idea meterme. Pero entonces escuché algo que me heló. ¡Ay, mis hijos! No, no fue un grito, no fue un lamento como en las historias. Fue un susurro, suave, casi tímido, pero idéntico a la frase que tanto se repite cuando mencionan a la Llorona. Traté de convencerme de que era una mujer cualquiera, alguien drogada tal vez, o lastimada, o en plena crisis. Algo real, algo explicable. Así que busqué una abertura entre las láminas y entré. El terreno estaba lleno de basura, montones de ropa vieja, pedazos de madera húmeda, y ahí estaba la figura, una mujer sentada junto a un charco. La espalda encorvada, el cabello largo pegado por la humedad, el vestido blanco rasgado hasta la cintura. Parecía temblar. «Señora, ¿está bien?», pregunté con el corazón golpeando en el pecho. No respondió, solo siguió llorando. Me acerqué un poco más, tratando de no hacer ruido. Cuando estuve a unos metros, la mujer giró apenas la cabeza. No lo suficiente para mostrarme el rostro, solo lo justo para que supiera que me había visto. El llanto paró y empezó a respirar, como si le faltara el aire, como si algo en su interior se moviera de forma irregular. Di un paso hacia atrás, no de miedo, sino porque había algo incorrecto, algo en su postura, en la forma en que apoyaba las manos en el suelo. Las manos estaban de una forma extraña, casi invertidas, con los dedos extendidos hacia atrás. No era normal. «Voy a llamar a alguien», dije, «para que la ayuden». Ella inclinó la cabeza hacia un lado, lentamente, demasiado lentamente. Luego murmuró algo. No entendí bien, pero sonó como «¿Dónde están?». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. No porque creyera que era la Llorona. No, era algo más simple y más aterrador. Esa mujer no estaba bien. Y lo que fuera que le había pasado, la había dejado en un estado en el que no sabía si iba a llorar o a atacar. Me di la vuelta para salir, pero escuché un ruido horrible detrás de mí. Algo mezclado, un golpe seco y un grito ahogado. Me giré y la mujer estaba de pie, pero inclinada hacia adelante, como si sus huesos no estuvieran alineados. Avanzó un paso, y el sonido de su pie mojado, aplastando el piso, me hizo retroceder instintivamente. No dijo nada más. No lloró. No pidió ayuda. Solo caminó hacia mí. Yo intenté mantener la calma. Levanté las manos, como tratando de convencerla de que no quería hacerle daño. Pero ella se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente iluminada por mi celular, vi algo que casi me hizo caer. El vestido no estaba mojado con agua, era otra cosa, algo oscuro, seco en algunas zonas, fresco en otras, como si hubiera estado arrastrándose entre lodo y sangre. Sentí un mareo. No sabía si ella era víctima o amenaza. No sabía si debía huir o ayudarla. Fui retrocediendo hasta que choqué con una lámina. La mujer se detuvo a menos de 1 metro, y entonces, por primera vez, movió el cabello hacia un lado. No vi su rostro completo, solo un ojo abierto de par en par, lleno de venas reventadas, mirando directo al mío como si quisiera reconocerme, o elegirme. Y volvió a decirlo, pero esta vez con la voz rota. «Ay, mis hijos». La vi tensar los dedos, abrirlos como garras y dar un paso rápido. Yo me dejé caer para esquivarla y salí corriendo por la abertura por donde había entrado.
Detrás de mí escuché un golpe fuerte, como si ella hubiera caído o chocado contra algo. No quise voltear, no quise saber. Llegué a la calle sin aire, sin poder pensar. Una vecina me vio y gritó algo, pero yo seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando pasé por el mismo lugar, el terreno estaba acordonado. Había patrullas. Pregunté a un vecino y me dijo que encontraron a una mujer muerta adentro, que llevaba días ahí, que alguien la había reportado por el olor. Días, dijo días, pero yo la vi, yo la escuché, yo la tuve a 1 metro de distancia, moviéndose, respirando, llorando. No quise seguir preguntando. No quería entender nada. Desde entonces, cada noche escucho llantos a lo lejos. No todos los días, pero sí lo suficiente para que no se me olvide su voz. A veces suenan en la calle, a veces detrás de mi casa, a veces dentro de mis sueños. Y aunque intento convencerme de que son solo recuerdos mezclados con miedo, hay algo que no puedo ignorar. En mi puerta, la semana pasada, encontré una marca de dedos, largos, delgados, húmedos. Y desde entonces, todas las noches, el llanto se escucha más cerca, como si alguien estuviera buscándome, o recordándome que yo la vi, cuando nadie más debería haberla visto. Relato número 6. Nunca pensé que mi historia terminaría formando parte de esos relatos que uno escucha en la madrugada, cuando el sueño no llega y el silencio se vuelve demasiado pesado. Yo era de esas personas que decían que todo tiene una explicación lógica, que los ruidos son casas viejas acomodándose, que los lamentos son perros, que la Llorona es puro invento. Todo empezó el día que me mudé al departamento nuevo. Era barato, pequeño, pero quedaba cerca de mi trabajo. El único detalle era el pasillo largo que conectaba las puertas. Estaba mal iluminado, siempre húmedo, como si las paredes lloraran sin razón. Desde la primera noche escuché algo extraño. No eran pasos ni golpes. Era como si alguien respirara en el pasillo, profundo, lento. No me atrevía a abrir la puerta. No quería ser el vecino nuevo que arma escándalo por nada. La segunda noche fue peor. Alrededor de la 1 de la mañana escuché un llanto. Primero suave, luego más fuerte. Un llanto de mujer largo, tembloroso. Me incorporé en la cama sin entender de dónde venía. No podía ser el departamento de al lado. Estaba vacío. Tampoco el de enfrente. La vecina trabajaba de noche. Ese llanto sonaba como si estuviera justo afuera de mi puerta. Me levanté sigilosamente y miré por la mirilla. Nada. Pero seguía escuchándolo, pegado a la madera. Me alejé tratando de convencerme de que era eco de la calle o un televisor encendido. Pero entonces escuché la frase, tan clara como si alguien la hubiera dicho detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! No gritada, no llorada, susurrada. Sentí el estómago caer como piedra. Me quedé congelado unos minutos hasta que el llanto se desvaneció. Esa noche no dormí. Al día siguiente, por la mañana, bajé a hablar con el encargado del edificio. Le pregunté si alguien más había escuchado lloros en la madrugada. Aquí siempre se escucha de todo, me dijo, sin darme importancia. Pero usted no haga caso. Hay inquilinos que dejan la tele prendida, o hay gente que viene a tomar al callejón, cosas así. No me convenció ni tantito. Ese mismo día conocí a la vecina del 302, una señora delgada, silenciosa.
Cuando supo que yo era nuevo, solo dijo: cierre bien en las noches. Este edificio tiene memoria. Y siguió caminando sin explicar nada más. Hasta ahí pensé que eran tonterías de gente supersticiosa. Pero la tercera noche dejó claro que no era solo eso. Esa madrugada el llanto empezó más temprano. No afuera del departamento, no en el pasillo. Venía del piso de arriba. 3 golpes secos, luego un sollozo. 3 golpes, otro sollozo, como si alguien golpeara la pared mientras lloraba. Subí a ver. El departamento encima del mío estaba desocupado, pero la puerta tenía el marco astillado, como si la hubieran forzado hace tiempo. Me acerqué para ver si alguien se había metido, y justo cuando estaba por tocar, el llanto se detuvo de golpe. Escuché pasos adentro, lentos, arrastrados. Retrocedí sin pensarlo. Fue cuando noté algo más. De debajo de la puerta comenzó a salir agua. Goteaba hacia el pasillo, oscura, turbia, como agua de río mezclada con tierra. El olor era fuerte, húmedo, casi putrefacto. Corrí escaleras abajo. La vecina del 302 estaba afuera, con la puerta entreabierta. «¿Ya le escuchó?», me dijo, como si fuera algo normal. «Siempre vuelve». «¿Quién?», pregunté temblando. La señora suspiró. «La Llorona», dicen algunos. Yo no creo en esas cosas, pero sí creo en lo que se queda atorado en un lugar cuando algo terrible pasó. Antes de que pudiera preguntarle más, cerró la puerta. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el agua bajando por las paredes, con una mujer caminando en silencio, con una voz susurrándome al oído. Me desperté empapado en sudor. Pero nada se comparó con lo que viví al día siguiente. Había decidido hablar con el casero para irme, renunciar a ese departamento aunque perdiera dinero. No quería seguir ahí. Pero esa tarde, cuando regresé del trabajo, encontré mi puerta abierta. La alfombra de la entrada estaba mojada. El departamento olía, igual que el pasillo esa noche, a humedad vieja, a agua estancada, a ropa mojada que nunca se secó. Entré con el corazón golpeando en el pecho. No había nada fuera de lugar, salvo un detalle. En la sala, justo en el centro, había un vestido blanco, doblado, mojado, con manchas de tierra y algo más oscuro que no quise identificar. Ese fue el momento en el que supe que algo estaba mal, muy mal. No era un fantasma, no era una aparición, era algo, alguien que podía entrar, que podía tocar mis cosas. Salí de ahí decidido a irme de inmediato. No me importaba nada. Pero esa noche, mientras empacaba lo mínimo, alguien tocó la puerta. Un golpe suave, luego otro, luego 3 más, lentamente. Me quedé inmóvil y el golpe final sonó distinto, más pesado, como si la mano estuviera empapada. Y luego el llanto. No había duda. Ahí estaba, del otro lado de mi puerta. ¡Ay, mis hijos! Sentí las piernas fallarme. Tomé mi mochila y fui a la ventana dispuesto a bajar por ahí si era necesario. Pero escuché un ruido que me detuvo. El chirrido de la mirilla moviéndose desde afuera, como si alguien la estuviera cubriendo con la mano. No pude más. Abrí la ventana y salté al pasillo lateral, torciéndome el tobillo. Corrí hasta la calle y no volví nunca. Ni por mis cosas, ni por nada. Esa misma noche me quedé en casa de un amigo. Me sentí ridículo contándole lo ocurrido. Pero él sabía que no soy de inventar cosas. A los 2 días, supe por un vecino que el edificio había sido clausurado. Encontraron filtraciones graves, humedad, riesgo eléctrico y algo más. En el departamento encima del mío
encontraron marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera intentado salir, o como si hubiera querido quedarse adentro. Dicen que también había ropa mojada y un charco que no pudieron explicar. Agua lodosa, agua que no debería estar en un segundo piso. Intento no pensar en eso. Intento justificarlo todo. La lógica me dice que fue una persona real. Alguien viviendo ahí sin permiso. Alguien inestable, quizá peligrosa. Pero cada noche, cuando me quedo dormido, escucho el mismo llanto, lejos, muy lejos, como si viajara por las calles vacías, buscando algo que perdió. Y anoche, al salir de la ducha, encontré una marca en el espejo. 5 dedos, largos, delgados, trazados con agua turbia. No sé cómo entró. No sé si entró. Solo sé que el llanto volvió a sonar desde mi propio pasillo. Y sé que esta vez viene más cerca. Relato número 7. Cuando pienso en cómo empezó todo, no puedo evitar recordar aquella sensación incómoda en el pecho, como si ya supiera que algo iba a salir mal. Fue un viernes al anochecer, cuando salí del trabajo más tarde de lo normal. No había querido quedarme, pero mi jefe insistió en que revisara unos documentos antes de irme. Resultó que esa hora extra fue suficiente para cambiar mi rutina y mi vida. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo había un par de autos y el mío, al final donde nunca hay nadie, porque las luces del fondo parpadean desde hace meses. Me daba igual, la verdad. No soy de los que se espantan por detalles tontos. Pero esa noche, cuando crucé la mitad del estacionamiento, escuché algo que me hizo detenerme. Era un quejido, un llanto apenas audible, como si viniera de un lugar muy lejano. Pero el sonido no estaba lejos, estaba ahí, cerca, entre los autos, esperando escuchar algo más. Y entonces llegó, suave, casi arrastrado por el viento. ¡Ay, mis hijos! Se me heló la espalda. Obviamente pensé que alguien estaba jugando, o que era una mujer pidiendo ayuda. Nunca se me cruzó la idea de que fuera algo sobrenatural, pero sentir esa frase tan repentina, en medio de un estacionamiento vacío, me dejó paralizado. Encendí la linterna del celular y miré entre los autos. Nada, solo sombras y silencio. Pero cuando avancé un par de pasos, escuché otro sollozo, esta vez más cerca. Llegué hasta un coche azul, abandonado hace meses, con las ventanas cubiertas de polvo. Ahí, detrás de la llanta trasera, vi algo, una mujer, o lo que parecía ser una mujer, sentada, encorvada, temblando. Pero lo que más me inquietó fue que el cabello le cubría completamente la cara. Movía los hombros al ritmo del llanto, como si la respiración le costara trabajo. ¿Está bien?, pregunté, con la voz más firme que pude, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Ella no respondió, solo se dio la vuelta, pero no del todo. Apenas ladeó la cabeza, como si quisiera verme sin mostrarme la cara. El llanto se detuvo de inmediato. Y ahí, en ese silencio, escuché algo que no voy a olvidar nunca: su respiración. Era áspera, como si los pulmones estuvieran llenos de agua. Di un paso atrás. Algo no estaba bien en ella. Lo supe por la forma en que empezó a levantarse. No era una mujer normal, o no estaba en condiciones normales. Levantó el torso primero, muy despacio, como si los huesos le pesaran. Luego se apoyó en el auto,
y al hacerlo dejó una marca mojada en la puerta. Mojada, como si acabara de salir de un río. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. Me giré para irme, pero escuché el golpe seco de su mano cayendo al piso, como si hubiera perdido el equilibrio. No quise voltear. No quería verla más. Llegué a mi coche casi corriendo y arranqué sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la ventana, escuchando cada sonido mínimo. Y aunque sabía que era imposible, juraría que escuché el mismo llanto desde la calle. Al día siguiente, intenté seguir con mi vida normal. Pero cuando regresé al estacionamiento, había patrullas. Pregunté qué había pasado y uno de los policías me dijo: encontraron a una mujer ahí. Parece que llevaba días muerta. Un indigente la vio y llamó. No sabemos cómo llegó o cuánto tiempo estuvo aquí. Días muerta. Días. Sentí un golpe en el estómago. Lo primero que pensé fue que tal vez vi una sombra o imaginé todo. Pero cuando me acerqué a donde estaba el auto azul, el que yo recordaba perfectamente, vi la marca de la mano mojada en la puerta. No podía haberla imaginado. Yo la vi. Yo la escuché. Me fui con la idea de que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Tal vez había visto un reflejo, confundido un ruido. Quise creerlo porque la otra opción era demasiado terrible. Pero lo que pasó después terminó por romperme. 3 noches después, desperté con un sonido que reconocí al instante: el llanto. No venía de la calle, no venía del pasillo, venía del baño. Me levanté con el corazón retumbando. El llanto era suave, como cuando uno se aguanta para no despertarse a sí mismo. Estaba seguro de que no había nadie en mi departamento. Aún así, tomé un cuchillo de la cocina y caminé hacia el baño. El piso estaba mojado. Cada paso hacía un sonido pegajoso, como agua mezclada con tierra. Empujé la puerta. No había nadie. Pero el espejo tenía la misma marca de la mano. Dedos largos, delgados, arrastrados hacia abajo, como si alguien se hubiera sostenido de él antes de caer. El llanto seguía. Detrás de la cortina, la descorrí de un jalón. Nada, ni una sombra, pero el llanto continuaba, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi caigo. El llanto se cortó, de golpe. Solo quedó un silencio espeso, una humedad helada en el aire, y el sonido del agua goteando dentro del baño, aunque no había ninguna llave abierta. Esa misma noche me fui del departamento. Dejé todo. No me importó nada. Me quedé con un amigo mientras buscaba otro lugar para vivir. Pensé que había terminado. Pero hace unos días pasó algo que me hizo entender que no me había librado de ella. Caminaba de regreso a la casa de mi amigo. Era tarde, y al cruzar un puente peatonal escuché un ruido detrás de mí. No quise voltear, pero algo me obligó a hacerlo. Ahí estaba una mujer, encogida, con el cabello pegado al rostro, con la ropa húmeda goteando sobre el pavimento. No caminó hacia mí, no lloró, solo levantó la cabeza lo suficiente para que yo viera sus ojos. Estaban completamente vacíos, y aunque no movió los labios, escuché su voz en mi oído. ¡Ay, mis hijos! No sé si es real, no sé si estoy loco, no sé si es un recuerdo que se me quedó pegado a la conciencia, pero desde esa noche, cada vez que paso cerca del agua, un charco, un drenaje, un río, un lavabo, escucho algo, leve, ahogado, un llanto que se acerca, más y más, y tengo la horrible sensación de que no está buscando a sus hijos, sino a mí.
Relato número 8. No sé si contar esto es buena idea. Todavía me cuesta creer lo que viví, pero cada vez que intento olvidarlo, algo me lo recuerda. Un ruido, un olor a humedad, una voz quebrada en la calle. Y aunque quiero pensar que todo fue una coincidencia, una serie de momentos desafortunados, hay detalles que simplemente no encajan. Todo comenzó el día que fui a visitar a mi tía Rosa. Vive en un fraccionamiento a las afueras de la ciudad, de esos donde todavía hay calles sin pavimentar y lotes baldíos llenos de maleza. No es un lugar peligroso, pero tampoco es el tipo de zona donde quieres caminar solo en la noche. El problema fue que se me hizo tarde, muy tarde. Me despedí pasadas las 11. Mi tía me insistió en que me quedara a dormir, pero tenía que madrugar para trabajar. Así que salí a la calle, con esa brisa extraña que aparece cuando la noche está más silenciosa de lo normal. El cielo estaba opaco, sin luna, casi sin estrellas. Al doblar por la esquina, escuché algo que me puso alerta. No un grito, no un golpe, era un llanto, muy suave, como si alguien estuviera llorando por no poder llorar más fuerte. Me detuve. El sonido venía del arroyo seco que corría paralelo a la calle. Un canal viejo, con grafitis y basura acumulada en los bordes. No era la primera vez que escuchaba historias feas de ese lugar. Asalto, gente escondida, borrachos, así que no me acerqué. Pero el llanto se repetía, cada vez más insistente, como si supiera que lo estaba escuchando. Intenté ignorarlo y seguí caminando. Y entonces lo escuché. Ese susurro que todos, absolutamente todos los mexicanos, reconocemos aunque no queramos. ¡Ay, mis hijos! Me quedé helado. Nunca fui supersticioso, pero esa frase, a esas horas, en ese sitio, era imposible no sentir cómo la piel se me erizaba. Traté de convencerme de que era una mujer desesperada, una madre real, no una aparición. Aún así, miré hacia el canal. A la distancia vi una figura, sentada en el borde, con un vestido claro, desgarrado, completamente empapado, aunque no había llovido ese día. El cabello le cubría el rostro y tenía los brazos colgando a los lados, como si no tuviera fuerzas para sostenerlos. «Señora», pregunté sin pensarlo, aunque parte de mí quería huir. La figura se movió apenas, un temblor mínimo, y luego inclinó la cabeza hacia la izquierda. No me respondió, pero el llanto se volvió más agudo, casi infantil. No sabía si llamar a emergencias o alejarme. Me preocupaba que fuera una mujer perdida, drogada, golpeada. El tipo de cosas que sí pasan, cosas reales, cosas peligrosas. Y sentir esa responsabilidad, mezclada con miedo, me dejó paralizado. Di un paso hacia el canal. El sonido que salió de ella no fue un grito ni un sollozo. Fue una respiración brusca, como si hubiera inhalado agua en lugar de aire. Ese sonido me obligó a retroceder. La mujer se puso de pie de una manera rara, inclinada hacia adelante, como si las piernas no le respondieran. Y entonces di un paso. Uno solo, pero suficiente para que la luz del poste revelara más de lo que yo quería ver. El vestido estaba manchado de algo oscuro, más espeso que agua. El cabello, pegado a la cara, parecía cubrir algo irregular, como si su rostro estuviera hinchado o golpeado. Y los pies estaban descalzos, sucios, con la piel levantada por el frío de la noche. «Ay, mis hijos», susurró otra vez. Ya no sonaba a lamento, sonaba a obsesión. Dio otro paso, y otro.
Yo retrocedí sin quitarle la vista de encima. En algún momento tropecé con una piedra y caí sentado en la tierra. Pensé que ella iba a correr hacia mí, pero no. Se detuvo a 1 metro del borde del canal, inmóvil, respirando como si cada inhalación raspara por dentro. Entonces levantó el rostro, y aunque no vi todo, vi suficiente. La piel estaba hinchada, morada, los ojos casi cerrados por moretones antiguos, y en sus mejillas había marcas largas, como si se hubiera arañado a sí misma repetidamente. No era un espíritu, no era un fantasma, era una mujer rota, más rota de lo que yo había visto jamás. No te acerques, fue lo único que pude decir. Ella ladeó la cabeza, como si intentara entender mis palabras, pero su expresión, o lo que podía verse de ella, no cambió. Luego hizo algo que me heló hasta los huesos. Alzó los brazos hacia mí, no para atacarme, sino como si quisiera que la abrazara, como si yo fuera la persona que había estado buscando. No pude moverme, no pude pensar. Mi cuerpo simplemente reaccionó y eché a correr. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento iba a escuchar pasos detrás de mí. Pero lo único que oí fue un llanto ahogado, desapareciendo poco a poco. Llegué a casa sudando como si hubiera corrido un maratón. Pasé horas despierto, esperando que en algún momento se escuchara algo afuera. No pasó. A la mañana siguiente, volví al fraccionamiento de mi tía. No tenía intención de bajar al canal. Solo quería saber si alguien más había visto u oído algo. Pero lo primero que encontré fue una patrulla. Me acerqué lo suficiente para escuchar a los oficiales hablando con unos vecinos. Una mujer había aparecido muerta en el arroyo. Decían que llevaba varios días desaparecida, que la estaban buscando desde el domingo, que probablemente la habían arrastrado hasta ahí. No quise escuchar más. Me fui antes de que alguien me preguntara si había visto algo. Podría contarme a mí mismo que lo que vi fue una coincidencia, que yo me encontré a esa mujer justo antes de que muriera, que el llanto y el susurro fueron productos del miedo y la oscuridad. Podría decirme eso, pero no sería del todo cierto, porque desde esa noche, cada vez que camino en silencio, escucho algo detrás de mí. No un llanto fuerte, no una voz clara, solo una respiración cansada, como si alguien estuviera intentando ponerse al día, como si me siguiera desde lejos. Y anoche, mientras cerraba la puerta de mi casa, escuché esa frase otra vez, bajita, justo detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! Pero esta vez no era una voz desconocida. Era la misma voz quebrada que escuché en el canal, la misma que vi temblar en la oscuridad, la misma que ahora sabe dónde vivo. Gracias, una noche más por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.